Hoy vamos a hacer una pequeña entrevista para hablar un poco sobre los vinagres de vino y todo el mundo que hay detrás de ellos, que al parecer es mucho más amplio de lo que todos esperamos. Para eso tenemos una invitada muy especial, la doctora Rocío Ríos Reina, que trabaja como investigadora postdoctoral en la Universidad de Sevilla. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, buenas, encantada. Muy bien, buenas Bueno. tardes. Un gusto y muchas gracias por haberte unido a esta charla, que esperamos que sea de mucha utilidad para los estudiantes de bromatología. Bueno, nosotros acá estamos en Mendoza, que como sabrás es una zona vitivinícola por excelencia, y últimamente se ha despertado el boom de los vinagres, sobre todo con algunas empresas que están desarrollando vinagres varietales. Entonces, tu investigación, que ahora nos vas a contar un poquito más, viene muy bien para explicarnos un poco sobre esto, ¿no? Para empezar, queríamos preguntarte cuál fue tu interés para estudiar vinagres, en qué momento empezaste y qué encontraste ahí de importante que nos puedas comentar. Bueno, empezamos la investigación empezó con mi tesis doctoral, que me incorporé al grupo de investigación en el que estoy actualmente de la Universidad de Sevilla. Somos de la Facultad de Farmacia, pero un departamento de nutrición y bromatología. Y el proyecto surgió un poco porque también pasó algo similar, de que en España y en Europa empezaron a aparecer en el mercado una gran variedad de vinagres de muchos tipos. Y además, a la vez, también empezó la gente o los consumidores a tener más en cuenta los productos con alta calidad o gourmet, por así decirlo, y dentro de esos pues están los que tienen denominación de origen. Aquí en Europa tenemos ese tipo de indicación geográfica y claro, la suma de las dos cosas, pues empezamos a pensar que sería interesante estudiar aquellos vinagres que habían conseguido tener una denominación de origen y que se estaban empezando a vender en el mercado. Además, también la casualidad de que en Europa tenemos 5 denominaciones de origen de vinagres ya reconocidas y 3 de ellas se producen en mi tierra. Yo estoy en Sevilla y las 3 se producen en Andalucía, que sería como el sur de España. Así que se sumó ambas cosas y ya empezamos pues un poco como el vino, de que si hay alta calidad, hay una indicación geográfica, un etiquetado diferente, un precio mayor y demás, pues intentar darle como una protección al consumidor y estudiar un poco el fraude, las diferencias con otros productos. Fue todo la suma de un poco de todas esas cosas. Bien, bien. Además, me imagino la denominación de origen tan cerca, digamos, qué interesante, ¿no? Bueno, ahora nos vas a contar un poco más de eso. Ay, sí, es la dificultad también, es un poco lo que os pasará a vosotros en la zona de Mendoza si solo miráis esa zona, pero luego si ampliáis vuestro territorio es más grande. Claro. Ahí tenéis mucha más variabilidad. Sí. Bueno, a ver, te vamos a preguntar. Bueno, nos hablaste un poquito de las denominaciones de origen, cómo esto se diferencia con los vinagres comerciales, y entonces vamos a comentar un poco a los chicos sobre el tema de el objeto de estudio tuyo, que era el vinagre, y cómo hicieron para analizarlos y para diferenciarlos y poder justamente comprobar que eran de denominación de origen y se diferenciaban de los comerciales tradicionales. ¿Qué nos puedes contar ahí un Bien, poquito pues respecto de eso? claro, es un trabajo bastante complicado, primero por la cercanía de las 3 denominaciones que tenemos en el sur de Andalucía. Ahí en el mapa podéis ver que está en España en la parte sur y que estamos muy cerca. Son vinagre de Jerez, que está en la zona Sevilla, Jerez, Cádiz. Vinagre de Condado de Huelva, que estaría en la parte de Huelva, que sería la de la izquierda. Y Montilla Moriles un poco más en la parte norte de Andalucía, pero están muy cerca. Las diferencias o qué hace que sea una denominación de origen que le den ese sello, pues tiene una serie de condiciones especiales. Tiene que ser fabricada, producido con una uva específica que se Ujú, produzca en esa tierra. Y un ujú. vino, al final, como el vinagre viene del vino, pues el vino que se ha producido con esa uva hacia atrás, una serie de especificaciones. Y luego tiene, sobre todo, aquí se le llama un pliego de condiciones que controlan los consejos reguladores, que son los que controlan Ujú. las denominaciones de origen
Y en ese pliego lo que vienen serían características sobre todo, además de la uva y del método de elaboración, sensoriales, de color, un poco Ujú, así, pero claro, a diferenciar una denominación de origen no solo es diferenciar por color o por la uva, es una serie de compuestos, ¿no? Químicos que tienen un perfil. Además, estos vinagres se producen por el método tradicional, que es otra cosa que en Argentina sé que se está empezando, que los vinagres que había ujú. antes eran método industrial, un método rápido, que es un cultivo, o sea, se hace rápido en grandes bidones, y el cultivo tradicional, que es el superficial, que se hace en barrica de madera. Además, nosotros tenemos un sistema de envejecimiento de esos vinagres, que es por criaderas y soleras. Típico también de nuestra tierra. Si tenéis la suerte de visitar Andalucía, las bodegas todas tienen este sistema de barricas, muy bonito. Y entonces ahí van pasando los vinagres de una barrica a otra, de arriba hacia abajo, y se van envejeciendo y mezclando. Entonces, que le añade dificultad a un poco caracterizar el vinagre. Además, tenemos dentro de la denominación categorías de envejecimiento como en el vino. Tenemos vinagres reserva, que pueden tener más de 2 años de envejecimiento en barrica, hasta gran reserva que tienen más de 10 años. O sea, hay vinagres súper, súper No. envejecidos, que eso es oro. La verdad que se Sí, diferencia mucho a un vinagre rápido. ajá, Y claro, el proyecto lo que pensó es eso, para caracterizar estos vinagres se necesita controlar un montón de parámetros físico-químicos y sensoriales que requieren mucho análisis de laboratorio, tiempo, ujú, coste o equipos complejos. Y nosotros buscamos algo rápido, algo que pudiera identificar como una huella del vinagre de una manera rápida, económica, fácil, relativamente fácil. Y ahí entramos en las técnicas espectroscópicas, bien. gran grupo de técnicas que son rápidas, bastante eficaces, que se está demostrando hoy en día con en muchos matrices. Y analizamos todos los vinagres por todas las técnicas. Esa fue la Ahí, primera parte del trabajo. De hecho, ya si os interesan otras técnicas, tenemos muchas publicaciones sobre el vinagre por diferentes técnicas espectroscópicas. ujú, Y cuando ya para focalizar, cuando lo analizamos por todo, nos dimos cuenta que ultravioleta visible, que era la técnica más rápida, más económica y la más sencilla, nos daba muy buenos resultados. O sea, nos permitía, maravilloso, sorprendentemente, porque no nos lo esperábamos, nos maravilloso es. permitió sí, no, después de dar tantas vueltas acabamos, y fue gracias, que la peculiaridad de la vida, a una colaboración con la compañera Silvana Escarate, también de ahí de Argentina, de la Ujú, Universidad Nacional de La Pampa, que vino a hacer una estancia, trajo un equipo ultravioleta y ya que estábamos empezamos a analizar vinagres por ahí. Todo una casualidad. maravilloso. Sí, vos sabés Sí. que este puntapié, para que los chicos también sepan, cuando yo leí uno de tus trabajos, me llamó muchísimo la atención porque no solo habías analizado vinagres españoles, sino también argentinos, y comparabas en ese trabajo varias técnicas, y una de las conclusiones era esa, y dije yo, esto es maravilloso para Argentina, porque bueno, capaz que yo me imagino que en España también debe ser complicado acceder a estas tecnologías para, sobre todo para el privado, que no tiene grandes laboratorios en sus instalaciones y que con algo tan simple, vos, que ya habiendo probado otras cosas mejores, hayas podido confirmar que esto daba información muy valiosa, es como, es muy bueno, o sea, y esto el espectro UV visible, no sé vos si sabrás si allá en Europa está legislado, pero acá en Argentina todavía no se tiene en cuenta. Es algo muy nuevo. No. No, sobre todo aquí se utiliza como a nivel puntual, analizas una longitud de onda para un compuesto, para algo que buscas específico, Ujú, pero analizar todo el espectro es otra cosa que no se aplica de manera normal. ujú. Y de momento nada en regulación de vinagre, de momento no. Así que es una novedad, una buena Tremendo, vía. Sí. tremendo. Bueno, y vos ahí nos contabas en este trabajo del tema de la utilidad del UV visible. Y yo te quiero preguntar entonces, acá cuando empezaron a meterse en el espectro y demás, ¿qué notaron? ¿Qué información les daba el espectro? Si habían bandas del espectro que les llamaban la atención. Sí, bueno, lo que hemos
contado, fue una colaboración en la que empezamos a analizar los vinagres con un equipo que lo tenéis ahí en la imagen. Eso fue el momento de análisis. Además, es un equipo portátil, súper pequeñito y bastante económico en comparación con otras técnicas. Ujú, Y las bandas que, bueno, obtienes un espectro parecido a este, dependiendo del tipo de vinagre. Claro, empezamos a incluir primero los de la denominación de origen de aquí, más los de ujú, Argentina, porque ya trajo sus vinagres, primeros vinagres que pudo conseguir por allí. Y ujú, las bandas que obtuvimos, bueno, dependía de lo que fuéramos mirando. Si queríamos, de manera general, el vinagre tiene una forma similar a esta, el vinagre de vino en el que ujú, tienes una banda muy intensa a 300 nanómetros, 300, entre 300 y 350, que se ajá, relaciona con los compuestos fenólicos, hidroxitirosol, vainillina, furfurales que tienen el vinagre. Y luego en la zona del 500-550 nanómetros, que ya está más cerca de ver los cambios de color, un poco antocianos que también dan color, polifenoles y demás. La diferencia cuando, por ejemplo, aquí veíamos vinagres envejecidos en barrica de los que no estaban envejecidos, que se hacían de ujú, manera rápida, pues se veía una intensidad mayor de la banda. ¿Por qué? ujú, Porque pues se concentran los compuestos que se ven, se concentran, hay más y la banda ujú, es mayor. Esa era la parte más fácil. Cuando ya entramos en diferenciar origen, que viene ya de la uva, de la composición específica que tiene la uva, las diferencias algunas veces eran más notables y otras menos. En algunos casos sí que teníamos cambios en intensidad, como se ve aquí en la derecha, pero también había cambios en zonas concretas que eran muy sutiles y que sí que ahí necesitamos un poco más de aplicar quimiometría, tratamiento de datos un ujú, poco más específicos, seleccionando zonas del espectro que veían la diferencia entre muchas veces era entre pequeños cambios de envejecimiento de 1 año a 2 años, que es complicado ujú, el cambio, o ujú, entre Condado y Jerez que están al lado, o entre Jerez y Montilla. Entonces, no solo era la intensidad, sino que también era esas pequeñas variaciones por ajá, pequeñas variaciones en composición. Y eso al final era una huella, o sea, analizabas muchos vinagres y conseguías ver que ese patrón se mantenía. La forma era siempre la misma, la intensidad siempre en el mismo rango y así pues permitía clasificarlos en distintos tipos. perfecto, muy claro, Rocío. Em, bueno, respecto de el tema de cómo pensás vos que esta información que estás comentando, donde, bueno, tenemos ya una información, digamos, que es muy fácil de adquirir y después hay una parte que sí ya es más pensada, donde hay un desarrollo, un desarrollo intelectual, digamos, en lo que es la parte quimiométrica. Entonces, ¿vos cómo pensás que podría aplicarse todo este estudio, todo esto que encontraron, para después poder diferenciar vinagres? Digamos, comercialmente, ¿ustedes pensaron ahí en hacer una transferencia o van a seguir trabajando con esto? ¿Cómo lo vieron? Sí, pues no hemos parado de trabajar desde yo empecé en el 2015 con la tesis doctoral y el proyecto y se terminó el proyecto desarrollando un pequeño software que ahora os enseño y a partir de ahí hemos solicitado diferentes proyectos para continuar un poco más. Por ejemplo, desde Argentina, mi compañera con la que colaboré durante toda la tesis, ella ya tiene 2 proyectos de investigación de allí de financiación argentina en el que ya está estudiando los vinagres de allí, Ajá, tanto tradicionales como industriales, que sería la parte más fácil, que eso ya hemos visto que sí o sí somos ajá, capaces de diferenciarlo, pero luego, claro, ya el origen tiene que conseguir muchas muestras y ahí es donde está la problemática de que hasta que no se fabriquen, se produzcan más, exacto. tener una base de datos buena. Pero está en ello, o sea, la verdad que ya se ve que se está apoyando por estudiar estos vinagres. También tenéis vinagres balsámicos que producís allí, que eso sí que lo tenemos nosotros diferente, que nosotros al tener la cercanía de Italia, nuestros balsámicos normalmente los tenemos fabricados allí Ajá, o similares, pero la curiosidad era ver también cómo son de diferentes los balsámicos de Argentina de los balsámicos de aquí, de Europa. me Y imagino. también, o sea, es otra línea abierta porque es un vinagre que se consume muchísimo y la tenemos varias vías abiertas. De lo que tenemos ahora, conseguimos un proyecto de transferencia de aquí, financiado también por España, por Andalucía,
en la que ya desarrollamos lo que es el prototipo, Ujú, que combinara el equipo ultravioleta visible portátil con la inteligencia artificial o la quimiometría, todo ese desarrollo, pero para que fuera sencillo para poder transferirlo a la bodega. Nosotros sabemos lo que es la matemática de detrás de la quimiometría, pero queremos ponerlo fácil, que sea darle un botón, dos, y que haga el análisis y le dé el sí. resultado. Simple. Y en ese proyecto pues desarrollamos un mini prototipo que lo tenemos ahí en Probatina Ah, y con el sistema ya creado y la verdad que bastante buenos resultados. Sería algo similar, no tengo el ejemplo grabado, pero la pantalla del equipo tendría algo así, que ujú, cargas el espectro o analizas, que eso es lo que estamos haciendo ahora, ujú. Ajá. y le das al botón Start y te dice la denominación de origen, Perfecto. envejecimiento y en qué probabilidad es. Entonces, Ah, ahí maravilloso. eso es transferible ya directamente a la bodega. Entonces, estamos Maravilloso. colaborando con ellos, nos mandan muestras, base de datos, ampliamos la base de datos de vinagre, necesitamos mucha muestra para poder asegurar bien que funciona. Pero Espectacular. estamos cada vez más cerca, ojalá y... La idea de esto es, una vez que digamos Sí. que les funcione, digamos que cierran el círculo, lo podrían aplicar, o sea, lo podrían desarrollar para cada región. O sea, esto, por ejemplo, con tu colega que estás colaborando en Argentina, se podría desarrollar para Argentina también. Claro. Claro, claro. El problema es ampliar la base de datos, ahí es la dificultad mayor, que nosotros aquí tenemos muchos ya, porque llevamos muchos años de proyectos de vinagre y tenemos muchas muestras, pero claro, ya puedes meter vinagre de balsámicos, vinagre de Argentina, vinagre de Italia, como que sirva para todo. Y si no, hacerlo más local, pues si una bodega en concreto está interesada en utilizar esta técnica para diferenciar su vinagre del resto, también es fácil, Ujú, porque con toda la base de datos que hay detrás, simplemente es meter muestras de esa bodega. claro. Y en eso estamos hablando con ellos, intentando ver dónde encaja y de qué manera, y también ampliando otras muestras, porque al final, después de esto, ya nos hemos pasado a otros vinos, a brandy, Claro, es buscar la misma idea en otras matrices que necesiten también, que tengan maravilloso. esta problemática, ¿Esta que no se perspectiva pueda. también la están viendo con vinos, por ejemplo? O Sí, ahí, sí, 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 sí. Tenemos claro, con vinos. Yo, en mi caso, un proyecto de también propio que tengo con vinos de aquí, que son de producción de Andalucía, pero bueno, también el estudiarlos les da valor y hace que la gente los conozca y a lo mejor pues también un poco lo mismo que con el vinagre argentino. Si se estudia el vinagre argentino, se conoce más, se entiende la diferencia entre uno y otro, ujú, podrá venderse más, la gente lo apreciaría de otra manera. Entonces, si estamos con un montón de matrices líquidas, sí, 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 perspectivas sí, pero la verdad que el al... vinagre es la que tenemos más. Y a mí me gusta mucho el vinagre, por lo menos acá en Argentina es un producto que ha sido subestimado mucho tiempo y creo que tiene mucho por crecer. Creo que tiene Sí, ahí tenéis mucho vinos muy potencial. buenos, Y de eso tenéis me... vinos muy buenos, entonces tenéis vinagres eh, buenos, seguro. Exactamente. Y además también está todo el tema del aporte no solo del varietal, sino también de lo microbiológico, que ahora con la biotecnología también eso está todo explotando. Bueno, ahí Sí, para rato. Bueno, sí. Rocío, la verdad que ha sido muy interesante. Vamos a cerrar acá la entrevista para que los chicos puedan, digamos, continuar con sus quehaceres estudiantiles, pero quería darte un minutito por si querías agregar algo, si querías cerrar y si querés pasar tu contacto y demás. Y que, bueno, nada, agradecerte nuevamente, porque la verdad que esta información ha sido muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me encanta colaborar con Argentina. Le tengo mucho cariño a esa tierra, la he visitado varias veces. Y aquí estamos en Sevilla para lo que necesitéis. Estamos en la Universidad de Sevilla, Facultad de Farmacia, fácil encontrarme. Y el contacto del correo electrónico rerios5@aus.es. Por ahí, lo que sea. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por todo. Nos despedimos. Esperemos que les haya gustado. Hasta pronto. Hasta luego.